Vino a mi corazón una palabra que quiero dejársela a ustedes. En el libro de San Mateo, capítulo 28, el capítulo 8, y luego inmediatamente de estos minutos que voy a compartir rápido la palabra, vamos a venir a la nueva adoración con nuestras ofrendas. Creo que estamos soltando medio tarde a los niños, pero bueno, aquí la reunión se va manejando como podamos. Cuando llegue en el futuro y ya en la hora, a los niños los llevamos para que no le quede en corto tiempo a ellos. Me vino un sentir a mi corazón para poder compartir con ustedes una respuesta a una pregunta que nos hacemos siempre nosotros. Tal vez usted se la habrá hecho en estos días, o muchas veces se la habrá hecho. ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Algunos dicen, pero yo estoy tratando de hacerlo mejor y las cosas me salen cruzadas. Creo que estoy tratando de manejarme bien con el Señor y con su palabra, y sin embargo, lo que no anhelo que venga, viene. Lo que no deseo que pase, pasa. Yo lo vi reflejado esto en un pasaje de las Escrituras y tomaré poquitos minutos para poder hablarlos. Dice capítulo 8, versículo 23, que el Señor entró en la barca con sus discípulos. Y cuando entró en la barca con sus discípulos, he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que era tan grande que las olas cubrían la barca. Pero me llama la atención la parte final, dice, pero Jesús dormía. Y lo que quiero reflexionar para entender por qué pasa lo que nos pasa, que todo tiene un sentido de propósito. Jesús estaba en la barca con su discípulo y la tormenta del infierno se levanta contra ellos, que no era una tormenta pasajera. Fíjese usted que el nivel de tormenta era tan grande que los discípulos, que eran conocedores del mar, se asustaron de pánico, pensaron que iban a morir. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy con Jesús. Los discípulos querían ir con Jesús, porque uno sabe que ir donde Jesús está o ir donde Jesús va es la mejor elección de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero a pesar que Jesús estaba en la barca y ellos estaban caminando en la voluntad de Dios, la tormenta del infierno se le levantó. La primera reflexión, el diablo no respeta a nadie. En la misma reflexión quiero decir, nadie nos asegura que cuando venimos al Señor nunca vamos a tener problemas ni tormentas se van a levantar. Pero hay algo escondido dentro de esta verdad que a mí me hace ver la diferencia. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Los discípulos lo enfrentaron con temor y con espanto, gritando desesperadamente que ellos se iban a morir, iban a perecer. Las olas eran tan grandes que lo cubrían, que pensaban que morían. Era una manera de reaccionar frente al problema, pero otra manera de reaccionar frente al problema es lo que hacía Jesús. Dormía en medio de la tempestad. Y yo me preguntaba, Jesús, ¿cómo podés dormir en medio de la tempestad? ¿Cómo puede ser que tú puedas descansar si los que te rodean están locos de pánico, de desesperación? Hasta que yo descubro por los versículos siguientes que Jesús tenía algo que los discípulos no tenían. En la desesperación de ver la tormenta que se le levantó, que a veces uno puede agitar esos pensamientos, pero como nunca antes estaba lejos de Dios y nunca tenía problemas, y ahora que vengo a Cristo me vienen los problemas. Yo nunca pasaba los problemas que estoy pasando ahora que estoy en el Señor. Antes tenía mucho trabajo, vine a Cristo, me echan del trabajo. Y mucho el enemigo usa estas tormentas para poder trabajar sobre nuestra mente, desanimarnos y desalentarnos. Pero lo interesante, hermano, que cuando la tormenta te viene,
la adversidad se levanta y las olas golpean tu barca, que la quiere hundir el enemigo, nunca te debes olvidar esto, que dentro de la barca está Jesús. Entonces, cuando uno sabe que el Señor está ahí adentro, más allá que duerma, uno sabe que nuestro final será un final glorioso. Uno se da cuenta que todo lo que pueda pasar, el Señor lo tiene bajo control. Pero ¿por qué vienen estos problemas cuando estamos en el Señor? Ahora lo vamos a ver. Dice que los discípulos desesperadamente vinieron a despertarle. Versículo 26, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Dice el versículo 25. Y el Señor se despierta con una palabra de reprensión a los discípulos. Yo creo que la primera reprensión del Señor fue porque lo despertaron de la siesta. No hay cosa peor que lo despierten a Jesús de la siesta. Pero ¿cómo? ¿No se da cuenta que perecemos? No, ¿qué se va a dar cuenta? Claro que lo sabe. Pero Jesús, como dice el italiano, me le frega todo lo que pase. ¿Qué sucede? El Señor le responde con una palabra, casi enojado. Le dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? En otras palabras, el Señor le descubre el corazón de ellos y le dicen, hombres temerosos, hombres llenos de miedo y de pánico. ¿Por qué están tan vacíos de fe? Cuando más necesitarían tener la fe ahora en medio de los problemas, ustedes le dan lugar al miedo y al pánico. Ahí descubro el por qué ahora Jesús dormía en medio de la tormenta. Porque cuando uno puede estar confiado en los brazos de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor, no importa la adversidad, el problema, la lucha, la tormenta que se levante, nosotros vamos a estar confiados, tranquilos. No vendrá el temor y el pánico, no tendremos temor de malas noticias, no habrá nada que nos pueda a nosotros hacer sucumbir. Porque si el Señor, que estaba siendo afectado por la misma tormenta, Él dormía, el Señor le está enseñando a los discípulos no solo cómo tienen que reaccionar frente al problema, sino que el Señor le da también una lección, un curso acelerado, cómo tratar el problema. Jesús se puso en pie porque ya lo habían despertado y la única cosa que hace, reprende a los vientos y reprende la tormenta y le dice, enmudece, y se produce una gran bonanza. Los discípulos quedaron con el ojo abierto, que con una autoridad de palabra el Señor frena los vientos y frena la tormenta, pero ellos que habían preguntado dentro de sí, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué si estamos en el lugar de la voluntad de Dios? ¿Por qué si estamos con Jesús? ¿Por qué si vamos donde Él va nos pasan las cosas? Para esto te pasan las cosas, para que aprendas cómo solucionar estos tipos de problemas. Los problemas de este tipo no se solucionan llorando, corriendo a Cristo y despertarlo de la siesta, porque la oración de ellos o el pedido de ellos no era un pedido de fe, era un pedido de temor. Hay oraciones que están llenas de temor, oraciones llenas de pánico, llenas de miedo, y quiero decirte que Dios no honra las oraciones miedosas, lo que Dios honra son las oraciones de fe. Jesús le estaba enseñando que en esos momentos no hay que orar y llorar como un niño pidiendo ayuda. Hay que pararse con autoridad frente a la tormenta, cualquiera que sea. Y recordar que la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros es más poderosa. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Jesús le estaba enseñando en un curso acelerado, cuando se te levante la tormenta, lo que tienes que hacer, lo que hice yo. Reprenderla con autoridad, hablarle al problema, sea quien sea tu marido, tu mujer, sea un juicio, sea una deuda, sea una crisis, sea un conflicto, hablarle en el nombre de Jesús, enmudece. Como todo eso está fogoneado
por espíritus de demonio. Es la autoridad que Dios nos ha dado para poder poner frente. Los discípulos se miraban uno a otro y decían, mira cómo arregla Jesús los problemas. Y otro le dijo, es hora que aprendamos que no tenemos que ir a llorar, a despertarlo al Señor, sino que tenemos que pararnos nosotros frente a toda situación y hacerle frente en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema que has traído en esta mañana aquí? Que estás llorando al lado del Señor diciendo, ¿por qué me pasa esto, Señor? Antes nunca tenía este problema y ahora tengo este problema. Deja de llorar, que lo vas a despertar a Jesús. Él te ha dado autoridad, te ha dado poder para hablarle al problema, hablarle a la circunstancia, hablarle al dolor, hablarle a la enfermedad, hablarle a lo que sea. Y en el nombre de Jesús se va a tener que someter. Esa es la lección 1 que aprendieron y ahora entendieron por qué el Señor le permitió pasar los problemas que estaban pasando. ¿Quieres saber la segunda? Versículo 27 al final contestan los discípulos. Dice que maravillados dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y al mar le obedecen. Escucha, hermano, esto no lo dijeron un grupo de ateos, religiosos, paganos, enemigos del reino. No, lo dijeron los discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Ese que caminaba con ellos, que hacía milagros, maravillas, que sanaba a los enfermos. Los discípulos dicen de este, ¿quién es que no lo conocemos? ¿Quién es este que le habla a los vientos, que le habla a las tormentas, como pasó luego que le habló una higuera y se secó, que con el poder de la palabra, aún la naturaleza se sujeta en su nombre? ¿Quién es este? Le voy a contestar a los discípulos llorones, no a ustedes, por cierto, a los discípulos llorones de la Biblia. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Hermano, cuando te viene esta experiencia en la vida, vas a conocer una dimensión de Cristo que tú no conoces. Solamente la crisis, el problema, la adversidad, la tormenta, la necesidad, el dolor, te lleva a conocer al Señor en una dimensión que tú no conocías antes. Isaías era profeta. Isaías era un hombre amado y querido por todo el reinado y aún por el rey. El día que muere el rey Usías, entra un gran dolor en él, un quebranto, una amargura de espíritu, una desazón y una depresión muy grande. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, que su falda llenaba la tierra. Nunca había conocido una dimensión del Señor tan grande y tan gloriosa hasta que pasó uno de los días más dolorosos de su vida. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? No solo para aprender cómo solucionar los problemas, sino que esta experiencia me va a hacer conocer algo de Jesús que yo no conocía. A veces le conocemos como el Salvador que perdonó nuestros pecados. Hasta le conocemos como el sanador que sana nuestras enfermedades. Pero tal vez el Señor se quiere revelar y hacerte conocer de otra manera que tú no lo conoces. A mí me pasó y me recuerdo mucho. Yo pasé por todas las etapas. Era muy feliz el día que me entregué a Cristo. Y estaba tan feliz que no me importaba nada que el Señor me llevara. La salvación la disfrutaba. Hasta que un día descubro que el Señor era un obrador de milagros y maravillas. Y me constituyo en un vocero de predicar la salvación y luego sanidad y milagro. Y ahí me constituyo en un predicador evangelista de milagros. Yo creí que lo conocía todo. Y el diablo me dijo, este está matándome a las almas, me la está salvando, y a los enfermos me lo está sanando, lo voy a reventar de otra manera que le voy a quedar ganas de que no predique más.
y me empieza a atacar la economía. Década del 80 me rompe a pedazos la economía. Estaba a punto de perder mi casa, bandera de remate en la puerta de mi casa donde yo vivía, casa de mis padres hipotecada, de mi suegra hipotecada, hermanos, amigos que habían puesto su firma, y yo quebrado me quitó el gozo, me quitó la gana de predicar y de orar. No sabía cómo arreglar los problemas que tenía. Y le digo que en esos días yo también pregunté, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Es que Dios se olvidó de mí? ¿Qué pasó? No había entrado en esta dimensión de economía para ir a jugar al casino. O no me lo gasté en cosas artificiales. Era todo por la obra. Los malos gobernantes llevaron a una destrucción de la economía argentina que caímos la volteada. Pero ¿sabe qué? Dios me quería enseñar otra lección. Y fue en esos días donde el Señor me habla y me ministra. Y me muestra que el problema no era de la economía del país ni de los gobernantes. El problema de nuestra economía era por nosotros mismos, por la iglesia. Y me muestra en el estado que estaba la iglesia. El Señor me empieza a dar secretos, palabras. Me decía cómo tenía que manejarme. Me enseñó todo, este tema para predicarlo otro día. A partir de ese día, hermano, el Señor dio vuelta a la tortilla y no solo pagamos todas las deudas, que no le debimos más un peso a nadie, sino que la economía de la iglesia comenzó a ir para arriba, a prosperar en los momentos más duros y más difíciles. Si yo no hubiera pasado por esa crisis del dolor de la década del 80, yo no hubiera visto la mano milagrosa de Dios. Hubiera seguido todavía como un dependiente del sistema, como hacen toda la gente del mundo hoy, que si quieren plata piden crédito, piden prestado, piden tarjeta de crédito, y esa es la solución de ella. A partir de ese día yo descubrí que Dios era mi proveedor. Y Él me sacó del pozo de la desesperación, pero fue necesario que me golpeara y que cayera. Y cuando yo le pregunté al Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Me dijo, ahora te voy a enseñar por qué te pasa lo que te pasa. Tuve que pedirle perdón a Dios por haber confiado en mí mismo, en el sistema, en las fuerzas naturales, en todos los argumentos que uno toma cuando tiene necesidad, y no aprendí a confiar en el Señor. Hoy bendigo a Dios por el problema que tuve en la década del 80, porque aprendí a conocer al Señor en una dimensión que no lo conocía. Vas a pasar por cosas en la obra de Dios. El Señor no te promete que no vas a tener problemas, al contrario, te dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Así que en esta mañana es un motivo para darle gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo, sea bueno, sea malo, porque aún de lo malo sacaremos provecho, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Póngase de pie, por favor.